Nuestra Señora del Buen Consejo. Ese buen consejo, en el fondo, es el espíritu de sabiduría. Sabemos que la persona, cuando actúa con sabiduría, no nos referimos aquí a una sabiduría natural, que ya sería algo beneficioso, sino sobrenatural. El don de sabiduría es de los 7 dones del Espíritu Santo el más precioso, el más, el principal de los dones del Espíritu Santo, porque sabiduría viene de sapere, de sabor, hacer las cosas al modo divino. Entonces, comprender la voluntad de Dios, acatarla en el corazón. Y por eso la antífona de entrada que mencionábamos nos dice: danos, Señor, el espíritu de sabiduría, o podríamos decir el espíritu de consejo. El consejo es otro de los dones del Espíritu Santo, pero en este consejo que nos hablan nos habla el título de Nuestra Señora del Buen Consejo, sobre todo se refiere al don de sabiduría. Pero ese don está estático en nuestras almas. Dios, cuando somos bautizados, nos infunde, son infundidos, porque no lo podemos obtener por un esfuerzo natural. Son infundidos en nuestras almas las virtudes y los dones. Pero para que ellos comiencen a desarrollarse, a actuar en nuestra alma, es necesario otra gracia, es la gracia actual, que es llamada de esta manera, que es como el chispazo que pone en movimiento ese edificio, ese espiritual que Dios ha colocado gratuitamente en nuestra alma. Y por eso el espíritu de sabiduría es cuando ya la sabiduría va actuando, ese don de la sabiduría va actuando, desarrollándose en nuestra alma. Y es un pedido que, si nosotros hacemos, nos será concedido, porque Nuestra Señora quiere darnos ese don, ese espíritu de sabiduría. Ella quiere que esa sabiduría guíe nuestras vidas, que nosotros, por tanto, escojamos siempre lo que es más perfecto, tengamos las gracias, la fortaleza para seguir el camino del bien. Y por eso estas lecturas son tan bonitas. La primera, vemos Nuestra Señora en oración con los apóstoles. Ella fue la que intercedió para que el colegio apostólico recibiese el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, claro, la sabiduría y todos los dones del Espíritu Santo se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Narran algunas historias, digamos, visiones místicas, que el Espíritu Santo vino como una llama de fuego, se posó sobre la Santísima Virgen y de ahí se fue transmitiendo a todos los apóstoles, a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque ella es la esposa del Espíritu Santo. Era normal que el Espíritu Santo, a través de ella, su esposa, fuese santificando a los hijos de la Iglesia, a los hijos del cuerpo místico, porque así como Nuestra Señora engendró a la cabeza del cuerpo místico, que es nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Luis María Griñón de Montfort que ella va engendrando con su esposo, el Espíritu Santo, los miembros de ese cuerpo místico que somos nosotros. Entonces vean cómo esta devoción de Nuestra Señora del Buen Consejo nos debe llenar de alegría, de confianza en Nuestra Señora. Fue justamente la gran devoción del doctor Plinio, junto, claro, con Nuestra Señora de Fátima, pero la primera devoción del doctor Plinio fue justamente Nuestra Señora del Buen Consejo. A ella él se encomendaba cuando veía las dificultades en su obra, veía que, en fin, tuvo una enfermedad, ¿no?, de una crisis de diabetes. Él pensó que iba a morir, y Nuestra Señora del Buen Consejo le llevaron una estampa cuando estaba convaleciente, y él vio que Nuestra Señora, la estampa de Nuestra Señora del Buen Consejo le decía: hijo mío, usted cumplirá su vocación.
Y eso fue esa gracia mística, sobrenatural que él recibió, le dio ánimo para el resto de su vida, para tener, en fin, eso fue en el año 68, él murió en el año 95, fueron todos esos años en que fue, por así decir, iluminado por esa bondad, por ese consejo de Nuestra Señora. Y Monseñor Rom también muchísimas veces fue a visitarla a su santuario ahí en Genazzano, cerca de Roma, y siempre él estaba a los pies de Nuestra Señora en una actitud de escucha. Ni siquiera a pedir esto o aquella gracia, sino a escuchar, a estar con el alma abierta, como una página en blanco, para que ella escribiese lo que quisiera escribir, porque lo que Nuestra Señora quiere escribir en nuestras almas es siempre lo más perfecto, siempre lo que más agrada a Dios. Entonces, qué bonito que nosotros pidamos esa gracia en este día. Escuchar a Nuestra Señora el consejo que quiere darnos, que ella nos dé la fuerza para seguirla, que ella nos dé las gracias, no como en estas bodas de Caná, en donde por intercesión de ella, nuestro Señor hizo el milagro de producir, ¿no?, de transformar el agua en vino, el mejor vino de la historia. Ese vino que llegó al final de la fiesta es una prefigura también del reino de María, de las gracias que Nuestra Señora tiene reservadas para el fin de los tiempos, es decir, no el fin del mundo, el fin de este tiempo de pecado, como una fiesta ya desgastada, donde se probó de todo, se conversó de todo, y la gente está muchas veces sin rumbo, sin esperanza, desgastado a todas las cosas, las relaciones entre los países, todas las tensiones dentro de las familias, en fin, en una situación de como que una fiesta ya terminada, fracasada porque no hay vino. Y Nuestra Señora nos trae el mejor vino, que es las gracias mariales que harán surgir lo que ella prometió en Fátima, el triunfo de su Inmaculado Corazón de María, el reino de María. Entonces vamos a pedir a Nuestra Señora del Buen Consejo que ya esas gracias vivan en nuestras almas, que nosotros estemos iluminados, ¿no?, por ese espíritu de sabiduría, por ese don de sabiduría, y de esta manera podamos también ser apóstoles en el mundo de hoy, ser luz en la iglesia, en el mundo que tanto lo necesita. En esa intención hacemos nuestra profesión de fe. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.